Televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su programa que es del pueblo y para el pueblo, y como siempre nosotros variando en los invitados y por supuesto en los temas. Hoy tengo la visita del doctor Julián Beltrán Echeverry, un ducho, un abogado a pesar de lo joven, pero es un hombre que es experto en la materia, en el derecho, y sobre todo hoy que vamos a tocar el tema de la sucesión. También, ¿qué es un patrimonio? ¿Qué compone ese matrimonio? Y muchas inquietudes que todos ustedes, incluso yo, tengo acerca de todos estos temas. Debido a que estamos llevando unos procesos donde la gente por desconocimiento, ahí es donde tienen que lamentarlo. Doctor Julián, muchas gracias por estar en Convivencia Ciudadana. Primero que todo, Byron, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con usted, compartir el conocimiento que tenemos con los ciudadanos y ojalá ayudarlos a resolver situaciones particulares que pueden tener en el día a día, inconvenientes, problemas y todo esto que nosotros asesoramos diariamente. Claro, incluso el doctor Julián me ha hecho un acompañamiento en Convivencia Ciudadana, amables televidentes, desde la radio, desde la televisión, por si usted tiene alguna duda, inquietudes en la parte penal. La parte de eso, eres especializado en derecho penal, ¿no? Sí, tenemos amplio conocimiento en derecho penal, derecho procesal penal, y también estamos trabajando fuertemente en el área del derecho civil, sobre todo en el tema que traemos hoy en día, que es el de la sucesión. Es el de la sucesión. Entonces usted sabe que me puede escribir al 300-597-7676, 300-597-7676, se comunica conmigo, con Byron Mejía Cardona, y usted me dice: necesito contactarme con el abogado, con la abogada, los que han estado de ahí para atrás, y con mucho gusto se le atenderá y se le resolverá un mar de inquietudes, así como vengo aprendiendo en el derecho, gracias a Dios y gracias a estos personajes. Vamos entonces a entrar en materia y usted me le va a explicar ahí esas cámaras que están ahí frente a nosotros y que el público en general quiere saber qué es una sucesión. Nosotros escuchamos mucho la palabra desde temprana edad, hay que levantar sucesión, pero ¿qué es una sucesión? Bueno, ¿qué es la sucesión? Para explicar el concepto es muy importante contextualizar a las personas qué es la sucesión, cuándo se inicia la sucesión, quién tiene derecho a heredar, quién tiene derecho a suceder los bienes. Bueno, entonces cuando una persona fallece, toda persona en vida tiene un patrimonio, que el patrimonio se constituye por los activos y por los pasivos. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes corporales, incorporables, es decir, las casas, los carros, los dineros que tenían las cuentas bancarias. Esos son los activos. Y los pasivos son las deudas que tuviera esa persona en vida, ¿cierto? Cuando esa persona muere, eso es el patrimonio, los activos y los pasivos. ¿Qué es la sucesión? Es ese patrimonio, como ya esa persona no está en este plano, ese patrimonio debe suceder, o sea, debe quedar en cabeza de alguien. Legalmente son los herederos, las personas llamadas a que tengan ese patrimonio en su cabeza. Entonces esa es la sucesión, ese patrimonio que dejó esa persona, que son activos y pasivos, pasar a unos herederos, esos bienes. ¿Listo? Sí. Eso es la sucesión. Ese patrimonio que tenía esa persona pasa a sus herederos, a sus herederos. Bueno, entonces hemos visto que también si de pronto no se hace ni testamento, no se dejan claras las cosas, que eso le pasa a mucha gente, porque unos sí son muy organizados, digámoslo así, y dejan todo listo. Y como nadie sabe cuándo le va a llegar la muerte, entonces la cuestión es la siguiente, para que me les expliques un poco más. Esa sucesión, cuando ni el uno ni el otro dejó nada firmado y quedaron, pongamos un ejemplo, 5 hijos, y 2 de ellos están rehúsos o están, pues como siempre suele pasar, colocando problema, ¿ahí qué se debe de hacer? ¿Cómo se levanta esa sucesión? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero vamos a mirar algo muy particular. Si la sucesión, hay un testamento, o sea, la persona que fallece deja una declaración donde dice: yo quiero que pues mi patrimonio y la parte que yo tengo de libre disposición quede así, así, así. Si no, es una sucesión intestada. Si hay testamento, es testada. Eso es lo primero que vamos a analizar. En este caso, que es intestada, o sea, que la persona no declaró ni dijo cómo se iba a repartir esos bienes para los herederos, debemos, al no estar de acuerdo, debemos acudir a la vía judicial, hacer una demanda de sucesión
e iniciar un proceso judicial en el cual el juez, en la parte de liquidación, va a destinar ese patrimonio y lo va a repartir legalmente en unos órdenes hereditarios que nos trae el código, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay de acuerdo, ni hay unanimidad, ni hay consenso entre los herederos de cómo se hace la repartición. Caso contrario, Byron, le quiero también para que la gente lo sepa. En caso de que los herederos estén de acuerdo en cómo se va a hacer la repartición de los bienes, se puede hacer una sucesión vía notarial. Todos de común acuerdo presentamos una solicitud ante el notario, en la cual va a decir cómo va a quedar distribuido ese patrimonio, y el notario ya, mediante escritura pública, saca o se manifiesta respecto a esa sucesión y a esa solicitud de sucesión, cuando hay como un acuerdo. Cuando no, acudimos a la vía judicial, donde ya el juez va a ser la persona encargada de hacer la liquidación. ¿Sí? O sea, vamos ahí. Cuando, por ejemplo, dos hermanos dicen, yo no estoy de acuerdo, no firmo y no firmo, pero uno de esos 5 puede iniciar los trámites de la sucesión. Cualquier heredero, cualquier persona, que tenga el derecho, puede iniciar la demanda de sucesión. O sea, puede acudir ante la vía judicial a reclamar su sucesión e iniciarla. ¿Qué pasa? El juez, cuando usted presenta la demanda, él la admite. Al admitirla, ¿cuál es el paso a seguir? Se debe notificar. O sea, esas personas, las cuales no están de acuerdo con la sucesión, igualmente el juez se les notifica. Se está tramitando en el juzgado tal de Medellín, por ejemplo, la sucesión de Pepito Pérez, su padre o bueno, del que usted es heredero. Ya la persona decide si se notifica, o sea, si admite ese proceso y hace parte de él y va a reclamar su porción o su parte. Si no, ¿qué hace o qué se entiende legalmente? Con una persona no se notifica, o sea, se le envía la citación y no acude al despacho, se entiende que está aceptando ese proceso con beneficio de inventario. Y para explicarle a la gente qué es beneficio de inventario, es como yo lo había mencionado antes, hay unos activos y unos pasivos. Beneficio de inventario, ¿qué es? Que esos pasivos, que son deudas que tenía la persona en vida, que entran ahí, a la persona, digamos, tiene un patrimonio de 20 millones, 10 en activos y 10 en pasivos. En realidad esa persona salda sus deudas y no hay dinero para heredar, con beneficio de inventario. Eso es. Listo, pero entonces se hace la repartición por vía judicial porque hubo una persona o dos que no estuvieron de acuerdo, y cuando el juez admite y dice de todas formas él también fue hijo y fue el que emprendió el proceso de la sucesión, entonces al liquidar las partes y que si haya un dinero para repartir, a las dos personas les depositan un banco, ¿qué? ¿En una cuenta? En una cuenta. En una cuenta. O en caso de que no sea ni siquiera posible la notificación, que no se sepa dónde están, que es posible que usted... Yo sé que yo tengo un hermano que llama así, no sé dónde vive. Se hace un edicto emplazatorio en el cual, en un diario de amplia circulación, en un medio de comunicación masivo, se le dice, se va a tramitar el proceso del señor tal de sucesión y se está citando a estas personas que no sabemos dónde están. Se les nombra curador, que es un abogado, el cual los va a representar a ellos, los va a representar en ausencia, y él ya se destinan pues los dineros y lo que le toca en la sucesión se le da. Bueno, pero entonces vuelvo a lo mismo, no es que no saben dónde están, son esas personas, y te lo digo, doctor Julián, claro, porque en el diario vivir se ve gente con problemas familiares impresionantes. Y hemos tocado ahorita, antes de llegar al estudio, precisamente uno de los problemas, que ahora lo vamos a mencionar un poco, sin decir quiénes, pero ellos sí están, se hace la repartición y en una cuenta les depositan, claro, precisamente, sí, les guste o no les guste. Se dispone de una cuenta donde se les va a adjudicar lo que a ellos les corresponde. Quieran o no aceptarla, ahí está. Bueno, ¿qué compone un patrimonio? En sí, en términos generales, ya estamos hablando que es un patrimonio, pero ¿qué lo compone? ¿Qué lo compone? Es decir, el señor tenía hijos por ahí por la calle, la señora tenía hijos por ahí en la calle, por ahí en otra parte, como se suele decir, pues porque tienen derecho a tener otra relación, tuvieron otra relación y para de contar. ¿O qué compone ese patrimonio? Bueno, el patrimonio lo componen los activos y los pasivos. Ah, bueno, lo que estábamos hablando, sí. Los activos y los pasivos, sí, eso lo compone.
se hace la repartición e incluso es muy bueno decirles a ustedes, hay en muchos predios donde le deben hasta impuesto predial a las administraciones municipales. Eso entra en los pasivos. Entra en los pasivos. ¿Cierto? Claro que sí. Eso es una medida. Se puede tomar en una sucesión una medida cautelar en algún momento el juez. Claro que sí. ¿Cómo en qué caso? Incluso, por ejemplo, hagamos un símil con Sí. un caso que yo llevo en la vida real, que ya lo culminé. Una persona trabajó con Pepito Pérez 10 años, ¿cierto? Él fallece, se da la terminación del contrato de trabajo. Él va ante el juez laboral a reclamar sus acreencias laborales, se le dio una liquidación, resulta que este patrón o este empleador no le consignaba ni la seguridad social y había pues un montón de desprotección con ese trabajador. Entonces, al emitir, él a quien demanda, si la persona ya falleció, demanda a esa masa sucesoral, a herederos determinados e indeterminados sobre esos dineros o acreencias laborales que tiene. Por ejemplo, ahí, ¿qué pasa con el proceso de sucesión? Se suspende, corre el proceso laboral y de ahí se van a pagar esas acreencias laborales de esa persona que trabajó o que fue empleado de ese señor que falleció. ¿Dónde se celebra un proceso de sucesión? Bueno, el proceso de sucesión, si es de mutuo acuerdo y consensuado, se puede realizar mediante vía notarial, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Si hay uno de los herederos con uno que no esté de acuerdo, es necesario acudir a la vía judicial, presentar una demanda de sucesión y llevar un proceso judicial donde ya pues judicialmente se liquida ese patrimonio. Bueno, otra cuestión que se ve muy frecuentemente es los hijos extramatrimoniales. Eso pues no podemos desconocer que en Colombia pues será en todos los países, pero en este momento nos interesa es Colombia. Resulta de que ese hijo o esa mamá de ese hijo se dio cuenta que la persona falleció y es reconocido ese hijo, pero en la familia no sabían. Es decir, también se ve mucho. Es muy importante lo que me acabas de decir, Byron. ¿Por qué? Porque de manera incluso jurisprudencial se le ha reconocido el derecho incluso a los hijos de crianza. Ni siquiera como los llamamos vulgarmente los hijos de sangre, no. Los hijos de crianza. Y los hijos solo deben acreditar una cosa, pues la más importante, que se presenta un registro de nacimiento, civil de nacimiento, donde se acredita que es hijo, es heredero. Y ahí no le van a decir, no es que usted no es hijo del matrimonio, es que usted es hijo extramatrimonial, no. Simplemente aportando esa prueba, usted tiene el derecho y es heredero. Entonces vamos a hablar, después de un break de mensajes institucionales, sobre esos hijos de crianza, esos hijos que son muchos, que precisamente usted tuvo ese gran corazón, o que usted dijo, voy a formar a este niño, voy a formar a esta niña, y hoy en día incluso también hay que decirlo y rescatar que hay muchos hijos de ellos que son más agradecidos que los mismos hijos que vienen de sus propios padres. Entonces vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias.
Bueno, amables televidentes, estamos hablando de qué es una sucesión, cómo se liquida, o al menos quiénes tienen derecho, cómo es el proceso en general, qué es un patrimonio. Y hablando sobre esos hijos, cuando nosotros conocemos a una dama con los niños así pequeños y termina uno siendo más papá que el mismo papá, que es el papá precisamente quien lo engendró, pero nosotros lo formamos. Si tienen o no tienen derecho, y eso es lo que vamos a hablar. Esa es la ley colombiana y estamos con el doctor Julián Beltrán Echeverry, ¿no? Sí, sí. Bueno, un hombre que viene explicándonos de cuál es el proceso que se lleva a cabo de una asociación, porque hay muchos inconvenientes, muchas expectativas, muchas inquietudes y muchos problemas, entre comillas. Cuando yo formo unos niños desde pequeños y ellos me reconocen como papá, que incluso le dices más fácil a uno papá que al verdadero papá, el que lo engendró, ¿qué derechos cuando ellos ya crecen y fallece uno, ellos tendrán esos derechos? Sí, jurisprudencialmente se viene trabajando de que esos hijos de crianza, o sea, las personitas que usted desde pequeños los ha tratado como hijo, usted los ha criado, usted los ha formado, usted les ha inculcado valores, usted les ha incluso dado alimentos, los ha llevado al colegio, mejor dicho, usted hace tareas con ellos. Entonces, esa relación de crianza, ese acompañamiento y ese amor también genera unos derechos. En este caso, se les reconoce como hijos, a pesar de ser de crianza, de no ser engendrados por ese padre o esa madre, se les reconoce el derecho de ser herederos, en igual calidad que los hijos de sangre, como los llamamos vulgarmente. Hey, doctor Julián, a mí me nace una pregunta, una inquietud ahí. Y cuando esos hijos, porque la mayoría son agradecidos, pero cuando no son agradecidos y antes, en vez de agradecer, se tornan un dolor de cabeza para ese, entre comillas, padrastro, porque no está, es para hacernos entender, ¿cierto? Pero es ese hombre que estuvo ahí, o esa mamá, porque también hay mujeres que conocen a los hombres con sus niños, sí, con sus hijos. Ahí, ¿qué pasa? La ley no dice si es buen hijo o mal hijo, si no es el derecho por haberlo formado. Bueno, ahí entramos a debatir y también vamos a un punto muy vertical en cuanto a la indignidad para suceder. Hay un tema muy importante que es la indignidad, que es la cual usted debe acreditar ante el juez y darle los motivos suficientes que el código los trae establecidos, como las agresiones, como la falta de desinterés, o como cuando, por ejemplo, su padre está viejo y usted no le responde económicamente porque usted tiene una obligación de alimentos con su padre. Cuando usted tiene la necesidad y o él la tiene, hay unos alimentos que se deben de dar. En ese caso, se puede tramitar la indignidad, donde el juez, mediante una declaración, dice: usted es indigno para suceder, pierde su derecho. En ese momento, ese niño, esa niña o ese hombre ya es indigno. Por ejemplo, una causal muy común, el parricidio. ¿El qué? El parricidio. El hijo que mata a su padre. Eso es una causal de indignidad. Un atentado grave contra la salud, contra la honra, la dignidad de ese padre, es causal de indignidad. Entonces, eso es una declaración que se debe hacer judicialmente, pero pierde todo derecho de suceder. O sea, no tiene derecho sobre ese patrimonio, no pueden iniciar un proceso de sucesión, ni puede tener en cabeza suya los bienes que fueron o fuesen de su padre. Bueno, da igual, incluso usted está, mejor dicho, dándonos una clase de sucesión de derechos y deberes, porque se adquieren deberes, ¿cierto? Sí. Uno de ellos, cuando usted me está diciendo lo que acaba de decir, es que también uno como papá o como madre puede desheredar, digámoslo así, puede presentarse ante las autoridades competentes y se ve mucho, sí, se ve mucho. Amables televidentes, ustedes saben que Convivencia Ciudadana se caracteriza por la seriedad, la objetividad y la prudencia, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es correcto. Se ve mucho, doctor Julián, y es la parte como los hijos y las hijas, y aquí ya no estamos hablando solamente de estos hijos que fueron formados por otro padre o por otra madre, sino los mismos que usted se trasnochó tanto tiempo y tantas noches por sacarnos adelante a nosotros. Si usted, el hijo, la insulta, le pega, porque se ve mucho, y la trata de una manera indigna,
y a veces hasta valoran más la esposa, la compañera, que la misma mamá y el mismo papá, que terminan durmiendo en el patio. Si hay padres que se hagan valer, se pueden presentar incluso pues, en vida. Claro, no, claro. Sí, en vida, porque ya muertos no van a presentar. No, porque la indignidad la puede presentar incluso un hermano. La puede denunciar un hermano. Claro, pero el desheredamiento se puede, es en vida, donde ese padre se manifiesta y dice, por esto, esto y esto, considero que te heredo. O sea, no tienes derecho a suceder los bienes que yo dejaré. ¿Y eso se puede en una comisaría de familia, en una notaría o en dónde? Eso es una declaración que se debe hacer, lo recomiendo yo, judicialmente. ¿Judicialmente? Sí. ¿Judicialmente en dónde? Para no confundirlos. Ante el juez. Ante el juez. Familia, sí, ante claro, el juez. sí. Ante el juez de familia. Okay. Pero de todas formas, yo diría, pues aquí sí voy a lanzarme ahí y respondo por mis palabras. Si en primera instancia va donde el comisario de familia y que le entregue un oficiecito, pero en primera instancia me hago entender. A usted le decimos como abogado, doctor, esto fue porque me presenté una vez a denunciar esta situación, pero quiero iniciar el proceso para desheredarlos, pero le quiero entregar esta copia al menos para que cuando usted se presente ante el juez, al juez, porque el único que admite esa situación es un juez. Muy importante eso de las inspecciones. ¿La saqué del estadio? Ok. Claro, porque esas actas o esas constancias que se dejan en inspección de policía sirven como una prueba de que usted viene presentando actos contra usted, incluso contra su salud. Un hijo que te pega, usted lo ha denunciado por lesiones personales, usted lo ha denunciado por calumnias, por injurias que han atentado contra su dignidad. Claro que todo eso sirve como prueba, como soporte, de que viene presentando unas situaciones que son meritorias para desheredar a ese hijo. Bueno, por eso lo digo y gracias pues por esas palabras, porque yo he trabajado en comisaría de familia, he trabajado en inspecciones de policía y son precedentes. ¿Sabes por qué? Porque vamos a la realidad. Un papá o una mamá en medio de su desespero de aquí a que vaya donde un juez, pero por lo general acuden a una comisaría de familia y esos precedentes se convierten en una abrebocas, como cuando usted va donde el médico y la historia clínica no miente, ¿cierto? Aquí sería la parte humana, cómo está siendo usted tratada o tratado por ese hijo, por esos hijos. Entonces, hombre, queda muy claro esta situación, pero dámele un tip, por favor, a las parejas que no entra en repartición cuando las parejas inician un proceso de separación. Ahí es donde decimos que las herencias no entran, ¿es verdad? Bueno, ahí ¿qué pasa? Sí. Porque es que son dos patrimonios diferentes. Sí. Cuando usted contrae matrimonio, usted con su cónyuge, usted genera se da o nace al mundo jurídico lo que se llama una sociedad conyugal. Que la sociedad conyugal es independiente de esa masa sucesoral o a ese patrimonio que dejó el causante. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es sucesión se entiende que no entra a esa sociedad conyugal, o sea, no hace parte de ese patrimonio. Pero ¿qué pasa? Que son patrimonios independientes, uno del otro. O sea, no entran en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son patrimonios independientes. Una dama que su señor padre o madre o los padres le dejaron una vivienda o viceversa a un caballero puede llevar 30, 25 años con alguien y eso no entrará en una repartición. Eso fue algo sagrado que dejaron sus padres. Sí. ¿Qué pasa? Que habría que analizar si esos bienes heredados, o sea, que vienen de un patrimonio de un causante o de su padre o de su madre, esos mayores valores hay que analizar si entran ahí. ¿Qué son los mayores valores? Es decir, yo heredé esa casa de mi padre, valía 100 millones. Hoy que nos vamos a divorciar, vale 300. ¿Cuál es el mayor valor? Son 200 millones. Hay que entrar a analizar si esos 200 millones, o sea, el dinero que se valorizó esa propiedad, por ejemplo, no haga parte de esa sociedad conyugal. Bueno, hay una situación también que aqueja y es que cuando se habla de sucesión, queda claro y quiero que me les vuelva a repetir que un solo hijo que quiera levantar, le voy a colocar un ejemplo claro que nos envían unos televidentes. Resulta que murieron el papá, los hermanos del papá, o sea, todos dejaron hijos, tienen una casa finca y esa casa finca está valuada en 1.500 millones de pesos de la vida real. Sí.
Pero resulta que solamente quedó una hermana de todos ellos. La hermana no tiene hijos, pero sí aparecieron los hijos de esos señores, de cuatro hombres. La señora lleva toda la vida, ha vivido en la casa, pero cuando vivía también con los hermanos. La pregunta, para no enredarlo ni enredarme más, es que la señora toda la vida ha vivido, pero la familia nunca la va a sacar de ahí porque ellos la adoran, pero resulta que ella nunca levantó sucesión. Es decir, vamos a si prescribe o no prescribe, o es ama y señor, pero resulta que hace más de toda la vida ha vivido ahí. Y ellos murieron uno por uno. La situación es que ella nunca ha levantado sucesión. Aparecen los hijos de cada uno de ellos. ¿Tienen derecho o no? Tienen derecho. Hacia allá. ¿Por qué? Porque ¿en qué tiempo se puede presentar la sucesión? Después del causante, en cualquier momento. Puedo yo iniciar el proceso de sucesión. Solo debo acreditar el derecho que tengo como heredero de esa persona que fallece y presento la sucesión. No tengo un tiempo determinado, ni la ley me exige que 30 días después de que fallezca la persona, no 1 año, 2 años, no hay un tiempo establecido para yo presentar el proceso de sucesión. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta para esa familia que se va a poner feliz? Porque también no es que peleen pero tampoco van a permitir que los que no tienen derecho se queden precisamente con la propiedad, que eso es otra cuestión, que ha pasado mucho como en Colombia. Cuando ustedes dicen, y voy a poner un ejemplo, me salgo y vuelvo y entro al tema. Cuando usted dice que en el Sisbén hay gente que tiene un puntaje muy bajito, sabiendo que tiene hasta supermercados, un poco de negocios. Entro a otra, reparación de víctimas en Colombia, que muchos vividores han sido reconocidos con sus trampas y sus cosas, no diciendo que fue el Estado, sino que se valieron de un poco de cosas y están siendo reconocidos cuando la verdadera víctima no está reconocida. Es protegida. Y vuelvo a la sucesión. Se ve gente que no tenía arte ni parte y que son los que están peleando en un escenario para quedarse precisamente con el bien. El doctor Julián nos acaba de aclarar. Puede pasar, pero sangre es sangre y gente que fue reconocida. ¿Qué pasa en ese tema? Hay que ver cuántos años ha vivido esa señora en ese bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una herencia, o sea, que eso hace parte de un patrimonio que deja una persona que fallece, ¿sí? Hay algo que se llama posesión. Sí. Y la posesión abre las puertas para que una persona inicie un proceso de pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Una persona ocupa un bien por más de 10 años, lo puede mostrar, ejerce actos de señor y dueño. ¿Qué son los actos de señor y dueño? Es pagar impuesto predial, hacer mejoras, pagar servicios públicos, todo ese tema, y vive pues pendiente del bien. Por más de 10 años puede iniciar un proceso de pertenencia y que lo reconozcan como dueño. Y le dan el derecho de dominio y le legalizan el predio a su nombre. Bueno, pero entonces ese es el ejemplo. Ella lo legaliza con esta cuestión de pertenencia. ¿Cómo se llama? Se llama un proceso de pertenencia. De pertenencia. Pero esos hijos entonces quedarían por fuera y si ellos presentan, dicen, pero no hay sucesión. Está por encima de ese proceso de pertenencia que la sucesión. Y ellos llegaron fue precisamente a demostrar, pero es que todos se conocen. Sí. Dicen, hoy aparecimos los hijos de ellos. No para dejarla a ella por fuera, no en nada. Se puede conciliar, concertar y decir, esto es lo de ella, esto es lo de eso. Claro o que sí. La ley definitivamente dice, qué pena, ella es la única que se queda con el bien. Por ejemplo, ahí vamos a hablar de un tema muy importante que es la conciliación. Esos asuntos o esas discrepancias o conflictos de intereses que hay se pueden conciliar en un centro de conciliación y hacerla, por ejemplo, a ella. Ella es heredera. En cierto porcentaje, ella tiene derecho a ser hermana pues, de los causantes. Pero ¿qué tal si entonces eso lo hacemos después de unos mensajes? Claro que sí. ¿Sí? Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Estamos conversando con el doctor Julián Beltrán Echeverry, especializado en Derecho y fuera de eso, ducho en el tema de la sucesión. Se han presentado muchos conflictos, muchas inquietudes. ¿Quiénes son legatarios? ¿Quiénes son herederos? ¿Quiénes pueden hacer un reclamo ante las autoridades competentes, en este caso ante los jueces? Con el doctor Julián. Doctor, ¿quién es legatario y quién es heredero? Bueno, legatario es a la persona a la cual se le deja en sí un legado. ¿Qué es el legado? Yo en testamento, yo puedo disponer del 50% de mis bienes, es importante que la gente lo sepa, y asignarle y darle a una persona en legado un bien determinado o un porcentaje sobre ese patrimonio que yo pienso dejar. Y heredero, hay que entrar a mirar los órdenes sucesorales, que el código no lo establece. En primer orden tenemos a los hijos o descendientes, es decir, un nieto puede heredar en primer orden, claro. Digamos, Pepito Pérez, padre de María y José, de nietos a X y a Y. María muere. María entra en representación a reclamar a lo que su padre le correspondía. No sé si me hago entender. Sí, sí. Bueno, en primer orden. En segundo orden están los padres o ascendientes. Que un abuelo puede heredarlo de nieto, claro, en representación de sus padres, de sus hijos, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, sí. En tercer orden están los hermanos y la cónyuge, y en cuarto orden están los sobrinos. Y por último, si no hay ninguno o no hay ninguna de estas personas como herederos, ¿qué pasa con esa herencia? ¿Al Estado o qué? Se va al ICBF. Al ICF. Al ICF. Qué tristeza, ¿no? Al ICBF. Pues muy rico querer los niños y la gente de allá de bienestar familiar y todo, pero pues por otra clase de dineros. Venga, le pregunto, y yo quisiera saber, y voy a hacer un paréntesis, ¿quién es Pepito Pérez? Pero es que no es para acorcharlo, sino que es que yo hablo sobre Pepito Pérez y todo el mundo habla sobre Pepito Pérez, ¿cierto? Entonces, pero estoy así dándole una dinámica muy reconocido, ¿cierto? Pero eso se ve mucho en nosotros los antioqueños. Sí. Pero lo hago para darles a ustedes como una dinámica de un descanso de toda esta parte del derecho, porque no es corcharlo, porque yo también hablo sobre Pepito Pérez. Y todos hablamos y en una de esas sale Pepito Pérez y nos puede mandar tanto hablar sobre él, ¿no? Bueno, hablamos también, entonces, cuando usted habla del legatario, puede ser cuando la mamá, incluso con su 50% le quiere, o sea que una mamá le puede entregar a un hijo, al mejor hijo, llamémoslo así, a la ñaña, a la que ella quiera, con su 50% puede hacer lo que quiera. Sí. Es decir, tiene 3 hijos, pero su 50% se lo quiere dejar a un hijo. Y listo. Y listo. El otro 50%, que es el derecho que tienen los hijos. Él también tendría derecho sobre él también tiene derecho porque no lo pueden sacar, porque él no va a perder ese derecho porque es que la mamá de una manera voluntaria lo hizo con lo de él. Es que, ¿qué pasa ahí? O sea, no son excluyentes. Yo puedo tener la calidad de legatario, o sea, que en testamento me hayan dado ese 50% o un porcentaje de ese 50%, y como heredero, sigo siendo heredero, no son excluyentes. Yo puedo ser legatario y heredero. O sea, que mi madre, que tiene 100 millones de pesos, me puede decir, te voy a dejar estos 50, y yo después, en sucesión, igualmente reclamo lo que a mí me corresponde como heredero, no como legatario, como heredero. Eso sí. Entonces, digamos, hagamos el ejemplo muy coquito. Hay 100 millones. Establecen que el 50, que es de libre disposición, me lo dejan a mí.
tengo un hermano nomás, queda otros 50 millones. 25 Yo de él, entro a 25. reclamar otros 25, o sea, yo en total quedaría con 75 millones y mi otro hermano con 25. Pregunta, y de verdad que me tiene muy contento con ese conocimiento y sobre todo como la facilidad de expresión para que todos nosotros podamos comprender, no entender. Acuérdense que estoy en una campaña con Convivencia Ciudadana. La gente le dice, hay personas que le dicen a otra está tan ignorante. Los ignorantes no existen, es el desconocimiento de pronto de muchas cosas que uno pudiera saber, ¿cierto? Vamos aprendiendo. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Entonces por eso no es ignorancia. No es ignorancia. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, doctor, una pregunta. Entonces, precisamente, pero un hijo que ya lo vivía en esta comuna, 4 o 5 casos, en diferentes familias le exigieron a mamá y a papá que les diera en vida la herencia a ellos. Sí. ¿Eso sí es legal después de que la mamá y el papá sudaron toda la vida? ¿O ella puede vender a la hora que quiera en vida? Valga pues, hay que poner el ejemplo. Sí. Pero se vio en una familia donde ellos exigieron a ella que les tenía que dar la parte de Bueno, vida. es muy importante que la gente sepa que no deben dejar herencia. O sea, yo con mis bienes en vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo disponer en vida de mis bienes, si yo quiero vender todo, vea, si su papá se quiere vender todos los bienes y gastárselos, parrandear, puede hacer lo que quiera. Porque no hay una obligación de que usted tenga que dejarle a sus herederos bienes o dinero, no. Otra cosa, que se trabaja en la experiencia, no pues es legal que se hace un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? No es un testamento, el fideicomiso es un documento privado en el cual se establece que usted se va a hacer dueño de algo, de un bien determinado, con el cumplimiento de una condición, y perfectamente esa condición puede ser la muerte de esa persona. Entonces digamos, yo en vez de hacer un testamento hago un fideicomiso y digo, esta casa, y lo bueno es que no necesito ser heredero, puede ser a una persona cualquiera. Yo esta casa que tengo ubicada en el barrio Aranjuez, en Medellín, la voy Byron Mejía Cardona se va a hacer dueño cuando yo me muera. Y puede perfectamente ser esa condición, usted con ese documento va, que es un fideicomiso, y perfectamente se puede hacer dueño. Y no hay necesidad ni entrar a una sucesión ni herencia. Es más, ese bien no entra en el patrimonio que va a ser de herencia, o sea, que va a heredar mis hijos, no. Se excluye totalmente con ese fideicomiso. Bueno, usted me hace, y quiero elogiar primero que todo la participación de la gente, porque ellos me han escrito que todos estos temas quisieran verlos por televisión, en Teleboyacá, la mejor televisión que hay en el mundo, ¿no? Sí, señor. Entonces me surge otra pregunta, porque es que vienes explicando de tal manera que cuando a uno le surgen más preguntas es porque lo que estás explicando ha sido muy abierto, muy comprensivo. Y hay otra, las parejas del mismo sexo. Sí. Mire que no habíamos comentado eso, pues no lo teníamos aquí Sí, proyectado, no lo sino que por el interno ahora en los mensajes institucionales nos llamaron varias personas. Sí. Y nos dicen, ya ha sucedido, un hombre, él convivió un tiempo con otro hombre, con su pareja. Resulta que la familia de él, al verlo postrado en una cama, ya estaban haciendo cuentas con la casa. Lastimosamente, y por eso me identifico como el hombre que no tengo pelos en la lengua, esto es de la realidad. Pero él le dejó esa casa, una excelente casa, un excelente barrio, a su pareja. ¿Eso estuvo bien? Claro que sí, es totalmente legal. Totalmente legal. Sí, señor. Incluso puede ser en vida que le haga una compra-venta o que se dé o se autorice por un juez la donación de ese bien y perfectamente usted en vida dispuso de él o en el fideicomiso, que es otra alternativa que les damos a los televidentes. ¿Qué pasa si quien fallece es mi abuelo y mi padre ya había muerto antes? Es muy importante. Yo, como descendiente de esa persona que fallece, acá está mi abuelo, acá está mi padre y por acá estoy yo. Fallece mi padre, antes o después de mi abuelo. Mi abuelo fallece. Yo puedo entrar en representación de mi padre a reclamar lo que a él le correspondía en la sucesión de mi abuelo. Muy importante. ¿Para qué está yo, que voy a reclamar lo de mi padre en lo que le correspondía a mi abuelo? Debo primero aceptar la herencia de mi padre.
para poder así aceptar la herencia de mi abuelo. O sea, si yo no acepto la herencia de mi padre, o digamos digo, no quiero, repudio la herencia de mi padre, no puedo entrar a pedir lo de mi abuelo o lo que le corresponde a mi padre en la sucesión de mi abuelo. Acepto la herencia de mi padre, voy en representación y los bienes que mi abuelo dejó me corresponden a mí por representación. Bueno, Se llama la figura. ¿después de cuánto tiempo puedo iniciar yo el proceso de una sucesión? No hay tiempo, como No hay ya lo tiempo. habíamos hablado. Pueden vivir 20 años, 25, no se ha levantado sucesión. Es a partir del momento que alguien dé un paso al frente y diga lo va a Claro que levantar. sí. ¿Qué se recomienda? Que se haga que no se deje pasar mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Porque vienen temas de impuestos, vienen temas fiscales, entonces es mejor darle celeridad a ese proceso. Es muy dolorosa la pérdida de una persona, pero es muy importante tener conocimiento de esas obligaciones y de esos derechos que tenemos por reclamar, que son como el derecho de herencia. Bueno, le tengo otra que surgió de unos amigos, compañeros de la seguridad, o sea, guardas de seguridad. Hay un hombre aquí en la ciudad de Medellín, en el barrio Aranjuez, un saludo para la gente allá, excelente barrio, ¿no? Excelente. Como todos estos barrios que vivimos muy amañados. Él lleva viviendo en una casa 24 años. Sí. La casa es del hermano de él que vive en el exterior. Entonces acaba de llegar a Colombia y ya se va a quedar acá en la ciudad de Medellín y le dijo que le daba 3 meses para que le desocupara. Esos 24 años el hermano, me estoy haciendo entender, no es una herencia. Es una casa que el hermano le dijo quédate en la casa, responde por ella. Él ha respondido por esa casa en mantenimiento, en todo, la tiene full e incluso le hizo una ampliación con permiso del hermano. Sí. Y él ahora viene y le dice, en 3 meses te me vas. Bueno, ¿A qué tiene derecho este señor que lleva 24 años viviendo? Es más, hago la aclaración, él no dice que se va a quedar en ella porque no es de él, sí. pero que a ver si le reconocen mejor hace unas cosas que él ha hecho. Bueno, ahí hay algo muy importante. La persona que viene del exterior debe hacer un proceso reivindicatorio. ¿Para qué? Para, como la otra persona no ha iniciado ni siquiera el proceso de pertenencia, es decir, han pasado más de 10 años, que me reconozcan el derecho de dominio. ¿Qué hace esa persona que viene del exterior? Un proceso reivindicatorio en el cual a él le devuelvan su bien, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Si hay unas mejoras, una valorización por las obras que ha hecho esa persona o ese hermano que vivía acá, deben ser reconocidas, sobre todo las mejoras necesarias. ¿Qué son necesarias? Las que son tendientes a que se garantice la estructura, que el bien no se caiga, o sea, que la casita no se caiga, que, por ejemplo, un techo. Si usted no repara un techo y hay una gotera, esa casa se vuelve nada, pues pierde muchísimo valor. Esas son mejoras necesarias, que incluso atentan contra la integridad del bien, deben ser reconocidas. La persona que está acá en Colombia, ¿qué puede hacer? Un proceso de pertenencia, porque él va a ir a demostrar que ha ejercido actos de señor y dueño por más de 10 años, que él ha hecho el pago del impuesto predial y todo este tipo de situaciones que lo van a acreditar a él como dueño y que muy seguramente le pueda reconocer su derecho. ¿Listo? Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
señal de escape tiene consecuencias. Continuamos con Convivencia Ciudadana hablando de las sucesiones, amables televidentes. Tenemos, mejor dicho, mucha tela que cortar. Y es decir, se están presentando cantidad de problemas a nivel familiares, hasta familiares que ya ni se hablan, mejor dicho, porque están discutiendo y peleando por lo que mamá o papá se sacrificaron toda una vida. ¿Qué pasa cuando se va a hacer la sucesión o se inicia el proceso? Y ese bien, hablemos de un bien inmueble, no hablemos de más nada, solamente del bien inmueble, de la vivienda, el más costoso, el más avanzado, los pasivos que los activos, es decir, son más las deudas que dejaron. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer ¿Qué y qué es recomendable? En caso de que se quiera conservar el bien, pueden decir pagar esas creencias con el bolsillo propio. Cada uno. O si no, repudiar la herencia. Es decir, yo no estoy interesado en la herencia o en lo que dejó mi padre, y repudio la herencia, no reclamo el derecho, y como son las creencias que eran de mi padre, a mí no me pueden afectar. Bueno, pero entonces son 5 hijos. Sí. Y entonces un hijo puede decir, qué pena, entonces yo renuncio a ese derecho. Quiere decir que esos 4 les da la ley y les otorga y les dice, bueno, ustedes verán, pero necesitamos primero liquidar los pasivos. Digamos, la casa paterna, la casa donde nos criamos, ¿cómo la vamos a perder? ¿Qué importa que nos toque pagar esas creencias para poder hacer la sucesión? Permitido y posible. Cada uno, no es que se den 40 millones, pues que la casa vale 15. ¿Qué importa? La casa paterna, es el afecto que tenemos con ella. Venga, paguemos y hagamos la sucesión. Así, eso sería reclamar la herencia sin beneficio de inventario, que era lo que yo estaba hablando ahora. Sin beneficio de inventario es que esas deudas incluso afecten mi patrimonio propio. Y con beneficio de inventario es que los dineros que hay en los activos se les reste los pasivos y lo que quede nos lo repartamos en herencia. Es decir, hay 100 millones en patrimonio, hay 50 en pasivos. De esos 100 millones, saquen los 50, paguen las creencias, quedan 50, repartamos esos 50. Pero es que con beneficio de inventario. Por eso, pero igual hay, doctor, así ellos quieran, la ley les va a decir, qué pena, es que... Tienen, o sea, sí. yo voy a decir algo muy duro, es que no es que quieran. Tienen, porque tienen que liquidar los pasivos. claro que sí. Porque si no, sería a merced, y yo tengo un ejemplo para todo, como la muerte es perfecta, porque usted mañana de la muerte llega a decirnos quiénes se quieren ir, ¿cierto? Lo mismo es con esta situación, y pongo ejemplos duros, pero para hacerme entender más claramente, y es que en ese caso tienen que liquidar los pasivos, le guste al que le guste, Sí. ¿cierto? Y ya lo demás, si les queda, hacen la repartición ecuánime, y si no queda, de todas formas ya, eso lo toma que... No, a ver, que no, ya. Ese acreedor pues ya muere. ¿Qué pasa? ¿Qué digo yo con beneficio de inventario? Es que esas deudas que dejó mi padre no afecten mi patrimonio personal. O sea, se paguen con los dineros que él dejó. Claro. Si no alcanza, ahí murió todo. por eso hay que aceptar con recomendación, aceptar la herencia con beneficio de inventario. Así es. Que se pague los pasivos con los mismos activos que dejó mi padre. Si sobra, nos repartimos, si no sobra. Listo. Vamos entonces a hacer un paréntesis en estos momentos. Ustedes saben, pues, como presentador y director del programa Convivencia Ciudadana, estamos dándole la vuelta a toda Antioquia, al país, a Colombia y fuera de acá, para quienes nos ven también por YouTube, en mi canal Convivencia Ciudadana, mi canal propio, el canal, me ubicas como Byron Mejía Cardona. Pero ¿por qué este respirito? Para decir quién es precisamente Julián Beltrán Echeverri. ¿Qué edad tienes? Entonces, ¿cuánto hace? ¿Por qué te nació el derecho
¿Y qué es lo que más te inclina del derecho? El derecho es muy amplio, pero uno debe tener como una tendencia donde más le gusta esta cuestión. ¿Quién es verdaderamente Julián? Bueno, Julián es un joven de 23 años, graduado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, orgullosamente unaulista. Vivo en la ciudad de Medellín, en el barrio Aranjuez. ¿Por qué nace la idea mía sobre estudiar o por qué me apasiona lo que hago? Porque siempre he estado en un medio de abogados. Tengo primos abogados, incluso el doctor Sebastián Ramírez, que los ha acompañado en otras ocasiones. Y siempre he sentido esa chispa, me gusta lo dinámico que es. Siempre un caso, por más que sea una sucesión, nunca va a ser la misma. Un delito, por más que usted atienda 2 o 3 hurtos como defensor, no van a ser iguales. Es un trabajo muy dinámico, que se trabaja con la gente, tiene un área humana que, a pesar de que muchos abogados, con todo el respeto, la desconozcan, hay muchas cosas y desde muchos ámbitos se le puede ayudar a la gente. Sí, es verdad. Y usted, hemos trabajado de la mano de Byron, hemos trabajado con la comunidad, Me ha ayudado mucho. hemos hecho obras. ¿Por qué? Porque nos gusta a veces abrazar y arropar a esa persona desprotegida y darle como ese empujón, ese aliento y esa colaboración desde nuestra área, claro está. Bueno, veo que precisamente esta charla de hoy y ese conocimiento que tiene usted tan grande, porque las sucesiones son del derecho civil, ¿cierto? Sí, señor. Y usted también lo conozco ampliamente con el derecho penal. Sí. ¿Usted por qué se inclinó tanto por el penal? Sabe mucho pues del derecho civil, pero ¿por qué el penal, un muchacho, un curicagado como usted, que no le llevo sino un poquito de años? No, una cosita nada, yo tengo 54 años, o sea que, mejor dicho, va detrás de mí. Sí, vamos pegaditos. Doctor, entonces, ¿usted a qué hora empezó a estudiar pues? No, me gradué joven, me gradué del colegio casi a los 16 años, a los 15 años. Y de inmediato comencé la universidad y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y ya estamos por acá ejerciendo, ayudándole a la gente. ¿Cuál es el proyecto que tienes de vida con 23 años de edad? Es un hombre serio, amable, incondicional, también se los digo, incondicional. ¿Cuál es el proyecto de vida? Bueno, en estos momentos estamos en Bello, en una oficina. Nos vamos a expandir próximamente al centro de Medellín, vamos a abrir oficina en el Poblado y a corto mediano plazo más o menos se va a hacer una oficina en el municipio de Marinilla. Qué bueno. Tenemos centro de conciliación, abriremos otro centro de conciliación, invitados totalmente, lo que necesiten y les podamos colaborar con mucho gusto. ¿En el tiempo libre qué haces? Bueno, soy muy aficionado del fútbol, me gusta mucho leer, me gusta mucho salir, caminar, soy muy amante al campo, me encanta ir al campo, tengo familia campesina, tengo raíces campesinas y disfruto mucho ir a las veredas, sentarme con la gente, tomarme mi cafecito en la mañana. Disfruto muchas cosas, más que todas las cosas sencillas de la vida. Así es. Miren que este es el otro perfil, esto es muy bueno y siempre lo hago al terminar ese programa, por el día, por el momento, por hoy. Y es porque para que usted conozca al menos una mínima parte de quiénes son los personajes. Un hombre que está rodeado de gente muy inteligente, de gente muy humilde y gente muy profesional. Sí. Hombre, yo te agradezco mucho, el doctor Julián Beltrán Echeverri, lo digo completico, ¿no? Sí. Por haber venido a nuestros estudios, porque quiero que ya para terminar, por hoy, le envíes un saludo muy especial a tus seres queridos. ¿O a quién quieres saludar? Yo saludo muy especialmente a mi padre, a mi madre, Marcelino Beltrán, Novia Echeverri, que son las personas incondicionales. 1A, las mejores, o sea, mandadas a hacer. Dios me las ha regalado y siempre están conmigo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a la pareja ideal, a Sebastián Ramírez y a Verónica, la pareja más ideal de Colombia, ¿no? Ideal, sí señor. Ideal. Entonces, decirles a ustedes que muchas gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Gracias a nuestro director general Andrés Felipe Jiménez, a Jairo Gutiérrez, nuestro camarógrafo de siempre. Ahí con nosotros, ¿cierto? Sí. Una excelente atención y muy profesional. Y por supuesto a Cindy Jauregui, a una gran dama que está ahí detrás de cámaras con nosotros. Y a este amigo de ustedes le dice que muchas gracias y Dios los bendiga. Byron Mejía Cardona, dentro de 8 días los espero. Gracias y Dios los bendiga a todas y todos ustedes.